poder hacerle alguna interrogante. Pero bueno, en honor al tiempo no me explayo más. Vamos a dar paso al invitado que tenemos el día de hoy. Él es Javier Bonilla, o más conocido como Bonil. Él es un caricaturista ecuatoriano. Marca mucho y retrata mucho en sus caricaturas la opinión de muchos sucesos que pasan en el país a nivel político, social y demás. Y alguna otra cosa que se me esté quedando de paso, bueno, ahí le voy a dar la oportunidad para que él agregue si faltó algo más a añadir en esta carta de presentación. Pero Bonil, muchísimas gracias, de verdad para mí es un placer, gracias por darnos esta oportunidad y bueno, esperemos tener una conversa bastante productiva sobre temas coyunturales que pasan en el país y algo también sobre lo que definitivamente haces, que es tu pasión que te ha llevado a tener una trayectoria de lujo aquí en el medio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quienes nos acompañan ahora en tu audiencia. Pues sí, vamos a hacer una conversación de lo que venga. Excelente, muy bien, Javier. Gracias por nuevamente por la apertura. Vamos a empezar entonces y cuando haya preguntas, bueno, ahí las iré leyendo, en este caso de nuestra audiencia. Cuéntame, Bonil, te voy a hacer esta pregunta un poco pícara. Si ya que eres caricaturista y todo, si tuvieras la oportunidad de retratar, a ti te dicen, si tuvieras la oportunidad de retratar al nuevo Ecuador como una ciudad, como una metrópolis, llamémoslo así, ¿cómo lo retratarías? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué elementos añadirías? Bueno, me pones a trabajar muy temprano y a responder casi automáticamente. Me encantaría que pudiera ser así, pero y si me planteas que fuera una ciudad, este Nuevo Ecuador, lo primero que me ha saltado a la imaginación es una carretera, digamos, donde se ven muchas vallas publicitarias instalándose. Todavía no están instaladas, algunas les faltan luces, pero se están instalando. Y veo también sobre las nuevas carreteras de esta ciudad que me mencionas, veo reasfaltando esas mismas calles y esas mismas carreteras. Claro que en una de esas ya se avisora una marcha espontánea, entre comillas, que se producirá el 11 de este mes. Entonces, eh, empieza a verse eso. Por ahí se ve un gimnasio también, que es para, no solo para el training personal, sino para mostrar el músculo político. Así lo estoy viendo de momento. Ok, muy bien. Creo que para hacer un ejercicio rápido, bastante bien la respuesta. Bonil, cuéntame, ya que mencionabas el tema de la marcha, ¿qué opinión te da esto, no? O sea, porque habían anunciado varios gremios que también iban a hacer una marcha precisamente el 11 de este mes, y viene el gobierno y responde con una contramarcha. Eso, ¿cómo a ti te llama la atención en general? ¿Es un termómetro que necesita el presidente actual para ver si tiene apoyo ciudadano o por dónde lo ves? Un poco lo que te decía hace un momento, es mostrar un músculo político, pero es con esteroides, porque la hipertrofia se hace con mucho esfuerzo y se logra a lo largo del tiempo y con muchísimo trabajo, ¿no? Con proteína pura, constancia, sobreesfuerzo, etcétera. Pero los esteroides te inflan el músculo muy rápidamente y muy ficticiamente, me parece a mí, no sé si estoy ignorando Sí. alguna característica. Entonces, esta marcha es eso, ¿no? Es una manifestación de músculo político inflado con esteroides. Porque el capital político de Daniel Noboa no ha sido no ha tenido una trayectoria, ¿no? En esa medida se lo ha visto y él ha tratado de posicionarse adicionalmente al tema de su edad como un político joven que viene a traer el nuevo Ecuador. En ese aspecto, hay que reconocer que no es el único que ha hablado de un nuevo Ecuador, un nuevo país. De hecho, hubo un movimiento, el nuevo país, ¿no? Años atrás.
esto no es exclusivo ni siquiera de la clase política ecuatoriana, sino que es del ser humano, de los conglomerados humanos y políticos. Entonces, a mí no me sorprende, es lo mismo que hemos visto siempre. eh, las ofertas de que hoy vamos a refundar el Ecuador, eso no es nuevo, ¿no? Ok. Entonces, esta marcha es parte de ese léxico político al que hemos estado acostumbrados en nuestra historia política. Lo que pasa es que si tienes plata para invertir en eso, pues lograrás estas bambalinas. Lo hizo Lucio Gutiérrez antes de caerse, lo hizo Abdalá, lo intentó hacer Abdalá. Es decir, eso no es nuevo. Hay que estar atento en todo caso para levantar la cortina y decir, mira, aquí está el truco, ¿no? Ok, entiendo. El tema de las marchas, ¿usted cree que se ha perdido un poco de propósito sobre las mismas? O sea, ¿hay la misma iniciativa como antes del ciudadano por marchar? ¿O es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo? Más aún cuando tienes un presidente que como usted dice, porque como tiene el músculo financiero, las puede hacer así pagadas, pero no causan riesgo en un futuro de decir, bueno, marchas, ¿por qué? Solo porque te pagan, ya no por un patriotismo como tal. Ujú. Bueno, una aclaración. El músculo financiero que yo no me refería, ni siquiera nadie sabe de dónde se está pagando estas marchas. De hecho, en la que hubo anteriormente contra, porque eso sí fue contra la Corte Ajá. Constitucional, no sabemos de dónde salían esos $20 de ese sándwich, esos, creo que fueron como 500 buses, no sabemos de dónde, si de patrimonio personal, privado o del Estado, no sabemos. Es una Ok. aclaración. Un poco lo otro, Andrés, lo que te decía es, yo no encuentro que el ecuatoriano y el ser humano en sí mismo es un animal político, ya lo sabemos, pero participativo quizás es una característica que ha ido cambiando, expresándose de distinto modo. Quizás ahora hay más participación, entre comillas, gracias al acceso de las redes sociales, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo puedes decir, ay, no, pero es que eso es lo que está matando la verdadera participación social de la gente que salga a la calle, a la plaza y se manifieste. Ciertamente eso ya no hay, Ujú. es verdad. Y toca fabricarla, toca comprarla, alquilarla, ¿no? Y, pero no estoy tan seguro de que le hayamos sido animales políticos, conscientes, ciudadanos, digamos, ¿no? Que nos duele algo, bueno, y sí, salíamos y votábamos gobiernos, es verdad, pero Oiga, no, Bonil, no, pero es que a este paso yo me voy a abrir una agencia, pues, para hacer marchas y todo, pues ya se va a volver un negocio lucrativo, pues, ¿no? Porque como usted claro mismo que, dice, ya no pareciera que es desde un origen propio del ser, sino por algo fabricado. claro, pero si te abres de ese negocio, ten cuidado que si haces marcha contra los gobiernos, te van a hacer marchar primero también. Bueno, Pero muy no es bien. mala idea, ¿no? La verdad que a este paso, no, pues no. La verdad que sí. Oiga, Bonil, quería comentarle algo. Sé que usted lleva más de 30 años, digamos, en el sector. Quería hacerte una pregunta, ya enfocándonos un poco más en el trabajo que haces. Eh, el detalle del dibujo, digamos, tú has retratado a lo largo de todo este tiempo a políticos. ¿Te ha llamado la atención alguno particularmente que tal vez por el paso del tiempo, ya sea porque envejeció, físicamente cambió o alguna cosa por ese estilo, tú tuviste que realmente casi que rehacerlo, o sea, refabricarlo? No sé si te pasó alguna vez con algún personaje político. Soy yo, porque yo empecé a publicar cuando tenía 23 años y en realidad este año 2025, ahora que me lo planteas así, me doy cuenta que son 40 años desde que empecé a publicar ya más regularmente. Entonces, en esa época, claro, yo era el muchachito, el joven, el más joven de todos los caricaturistas, pocos que había en el Ecuador. Y ahora, pues bueno, hoy tengo 61 y ya voy cambiando. Y Claro. entonces uno también va cambiando la manera de ver y de pensar, no solo los acontecimientos del país, sino la vida misma, ¿no es cierto? Sin embargo,
me planteas de personajes y... Por ejemplo, Correa en su momento, Correa tuvo más pelo, ahora tiene menos pelo. O sea, me explico, ¿no? Va cambiando la cuestión. claro, verás, yo me acuerdo cuando él ganó y cuando se posesionó, yo siempre al inicio de los gobiernos hacía un dibujo deseándoles suerte. Y entonces me acuerdo que el dibujo que hice de él era con la correa, con la que él se paseaba dando correazos, que de, entre paréntesis, vale decir, algunos ya lo veían como un mal signo, un signo violento. A mí me parecía que era parte de la demagogia, ¿no? Pero bueno, y Ajá. entonces le deseaba, ya no me acuerdo qué decía el texto, ¿no? Pero de ese Correa que inició en el 2005, ¿cómo fue mutando, perdiendo el pelo, dices tú, hasta lograr un implante de palmera? No sé, ha transcurrido mucho tiempo, ha envejecido, todos hemos envejecido de esa generación, pero es porque él es el que más tiempo en la escena política ha estado, ha permanecido. Porque otros políticos siguen opinando, están después participando, pero no tienen ese peso público que indudablemente lo tiene Pero Correa, ¿no? la frescura se pierde un poco con los años. Mira que inclusive Novoa, que cuando entró ya en 2023, ahorita, a ver, no es que te digo que se lo ve demacrado o algo por el estilo, no quiero irme por ahí, pero evidentemente siempre hay un desgaste, quiera o no, hay un desgaste, ¿no? Es la vida mismo. Y si es que no ejecutas, si es que no ejerces, no hay desgaste, ¿no? En todos los aspectos de la vida hay desgaste, ¿no? Por Y es supuesto. inevitable. Y como votantes, como ciudadanos, a veces yo creo que tenemos una cultura ciudadana muy pobre, ¿no? Porque más o menos queremos que los gobernantes sean ángeles, sean infalibles y, y sí, un Ujú. poco podría, viendo a la distancia, decirte, ¿no? Somos implacables, generalmente, ¿no? Y yo sé que puede ser políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero generalmente en el Ecuador somos como una olla de cangrejos, ¿no? En donde, oye, fíjate cómo es la oposición política, Andrés. O Ujú. sea, no ganaste y te encargas de hacerle la vida a cuadritos al gobierno porque subió la gasolina, ¿no? Pero si ellos hubieran ganado, ellos hubieran subido la gasolina porque Claro. no queda, o sea, hay medidas, ¿me entiendes? Que hacen las marchas. Entonces, gran crítica a por qué hace las marchas, ¿no es cierto? Es que ya es una desvergüenza oírles al correísmo decir que los que van a esta marcha son pagados, o sea, es el colmo de la desvergüenza, porque ellos eran maestros en eso, sobre todo que tuvieron mucho dinero. Entonces, somos una ciudadanía, Andrés, muy poco responsable y sobre todo muy exigentes, siempre pendientes de los derechos y nada de las responsabilidades, me parece a mí. Pero con las caricaturas y recogiendo un poco en su momento las declaraciones que hizo, comparándolo con los géneros musicales, eso es posible, o sea, se puede comparar de alguna manera una caricatura qué tan de buena calidad es con algo que no es tan de buena calidad. Bueno, sí, en todos los aspectos y el que hacer un maestro carpintero te puede hacer un trabajo de pacotilla o un trabajo de ebanista, es normal, Pero en las ¿no? caricaturas, ¿qué uno se fijaría para decir tiene mejor calidad o no tiene mejor calidad? ¿En la calidad del trazo o por dónde va A la ver, cosa? ya, veo que me insistes en eso que saltó a redes y no me quiero ahondar mucho en eso porque, como suele pasar en las redes sociales, todo eso fue tergiversado, Ujú. ¿no? De hecho, o sea, a mí me da mucha pena porque eh, pues no es agradable que pongan palabras tuyas o digamos interpretaciones equivocadas en lo que uno dice, ¿no? Porque yo, ya que me mencionas de ella, yo siempre fui muy generoso y lo dije en esa entrevista igual, mencioné muchos casos en los que yo siempre, te acabo de decir cómo soy yo con todos mis colegas y con todas las Claro. personas, me considero una persona amable, buena onda, de buena leche, sin envidias, sin meterle la pata al otro, sin tratar de brillar mancillando al que está al lado. ¿Me entiendes? Y eso en todas las actividades.
humanas. Entonces yo igual siempre hablé bien de ella, siempre he hablado, la invité a un encuentro internacional que organicé yo. Entonces, pero lo importante no es eso, ¿no? O sea, lo importante es, si queremos reflexionar respecto de los criterios estéticos, bueno, son muy personales, ciertamente, ¿no? Son muy personales, ¿no? Ok. Hay gusto para todos, eso es. Bueno, muy bien. A ver, dame un segundito que aquí tuve un temita con... A ver, ahora sí. Bonil, siguiendo la entrevista, ahí listo, quedó claro. Eh, Mira, me llamó algo la atención esta semana porque fue ya el inicio de clases en la región Sierra Amazonía y quería preguntarte cómo ves el tema de que en las mallas curriculares ahora se aplica esta materia llamada seguridad. Si tú tuvieras la posibilidad, ya que igual entiendo que pudieras estar de alguna manera aportando al ámbito académico, ¿qué otra materia crees considerar fundamental aplicar también en las mallas curriculares? ¿Con seguridad basta? ¿Qué añadirías tú? ¿Qué siempre te has preguntado o te has cuestionado sobre ese tema? Bueno, sí es como un poco irresponsable preguntarle a alguien que no es experto ni que ha reflexionado mucho el tema de la pedagogía. Sin embargo, luego de muchos años también de ver el país, de observarme a mí mismo, de recordar cómo fui educado, de ver lo que pasa en el país, yo sí creo que es importante algunos valores. Por ejemplo, el valor de la disciplina, el valor de la libertad también, por supuesto, que no se oponen, el valor de la convivencia pacífica. ¿Sabes qué me encantaría que hubiera? De alguna manera, los pedagogos tendrían que inventar la forma, Ujú. que desde chicos nos enseñaran a resolver conflictos, Ok. en lugar de ser, de cómo ganarle al otro, de cómo tener la mejor nota, de ser competitivos, eh, cómo construir, digamos, un espíritu más colaborador, más colaborativo. Yo creo que eso sería importantísimo. Somos, como te dije antes, una olla de cangrejos en donde el que sube tratas de bajarlo para tú subir. Y eso vemos en todas las actividades y las profesiones y gente que quiere brillar echando lodo a su colega, etcétera. Eso pasa en todos los ámbitos políticos, etcétera. Entonces, sería magnífico, a mí me encantaría ver eso. Si yo tuviera hijos, trataría de inculcar eso, ¿no? Ok, muy bien. Vamos con unas preguntas más, ya siendo 11:52 de la mañana. Ya tenemos, por cierto, algunas preguntas en nuestro canal de YouTube. Ya la vamos a ir a empezar a leer. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí, lo que ha dicho la gente. Daniela Córdoba dice, buenos días, Bonil, admiro mucho su arte. ¿Qué lo motiva a seguir dibujando? Pregunta Daniela, estimado Bonil. Y si, y a esto añado algo más, que es lo que ella también pregunta. ¿Usted se considera activista social? También le pregunto. No, no me considero un activista, ni siquiera un caricactivista, porque no he tomado un tema del cual hacer una bandera. Y el activista hace eso, o sea, se centra en un tema, la convierte en una bandera y no admite discusión sobre eso. Y voy a poner un ejemplo. Yo no me declaro ni feminista ni machista, pero o sea, hay cosas que a mí me parecen justas, necesarias, importantes, urgentes de llevar a cabo, de solucionar dentro de esto de la agenda de relaciones de género, digamos, ¿no? O feministas también. Ujú. Pero si yo veo un exceso de una manifestación, de una cerrazón, yo voy a criticar eso. Si yo fuera un activista, probablemente no pudiera hacer eso, o tendría que hacerlo al interno del grupo, al interno de la célula, ¿no es cierto? Y yo no soy eso, yo no soy gregario, no, me siento demasiado individuo Ujú. que estoy fuera de estos círculos, incluso de los círculos de periodistas, porque ya estoy construido de esa manera. ¿Qué me lleva a
Y una cosa, entonces eso, por ejemplo, me ha traído ciertos disgustos de amigos o amigas que sí son activistas, ¿no? Porque han malinterpretado o han dicho, ¿cómo te atreves a criticar esto? O gente que, por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema tan polémico, ¿no es cierto? La gente toma una bandera y se cierra y no admite otro criterio. No admite que alguien piense distinto porque enseguida lo insultas, lo llenas de basura, etcétera. Entonces, a Claro. mí lo que me anima es, respondiéndote a ti y a nuestra amiga, es poder decir, opinar, relevar temas de lo que está sucediendo en nuestro país y nuestra sociedad. Es eso. Es igual que cuando haces un tweet. Yo siento, Andrés, que la caricatura en los periódicos, en cierto modo, era como los tweets de ahora. Una cosa breve, concisa, relacionado con la actualidad social y con un poco de humor y con un poco de indignación, quizás, ¿no? Es una buena comparación, aparte porque de paso se pueden rectificar con los tweets, como le pasó alguna vez en su momento. Pero si es que tienes la cuenta pagada, que tú a lo mejor sí la tienes. Oye, hablando de eso, aquí también le escribe alguien, bueno, llamado Video, vaya a saber quién es. Le pone, ¿fue Rafael Correa su mayor censor o su mejor publicista? No, indiscutiblemente un censor, porque yo no he necesitado, ni necesito, ni he buscado un publicista. Cuando Rafael Correa hace esta avalancha, digamos, contra mí y contra todos los periodistas, yo ya llevaba 30 años de dibujar. 30 años de dibujar en el mayor diario nacional, había dibujado en Diario Hoy, dibujaba para 5 revistas en el país, para revista Vistazo. Yo no necesitaba un publicista, Andrés. Y este amigo Fideo o Video, no sé. Bueno, yo también soy medio Fideo porque soy flaco, pero no necesitaba. Y mira, había gente que decía, es que Correa le hizo famoso a Bonil. Y yo dije, yo también le hice famoso a Correa. Le hice famoso en los foros de derechos humanos porque lo denunciaba como alguien, un gobernante que atropelló los derechos de la comunicación de mucha gente. Ok, Entonces, sí, sí. ok, muy bien. Quería también preguntarte más o menos por qué, aquí tenía una pregunta interesante, déjame ver si la busco rapidito. A ver, ¿qué lo motivó a dedicarse a la ilustración política y no a otro tipo de dibujos como tal? Bueno, la misma pregunta ya incluye no una desvalorización, pero una duda de por qué es eso y no otro, ¿no? Es como que a un astronauta le preguntas, ¿y por qué escogió ser astronauta? Porque Claro. evidentemente me gustaba y encontré en la caricatura un medio de expresión y todos buscamos eso, Andrés, ¿verdad? Tú tienes Sí, este el espacio, portal, por supuesto. este espacio que lo estás creando, lo estás generando con esfuerzo. eh, y es porque lo que queremos es expresar. El ser humano tiene una necesidad importantísima, la de expresarse. Y de hecho, el derecho a la libertad de expresión es el derecho fundamental. ¿Por qué? Porque sin el derecho a la libertad de expresarte, no puedes reclamar el derecho a la educación, no puedes Sí, reclamar el por derecho a supuesto. etcétera. Por eso es muy importante el poder expresarte, ¿no? Bonil, para ir cerrando, cuando en su momento te llegó el tema de la rectificación por esa caricatura que en su momento tuvo mucho contexto con Rafael Correa, eh, ¿cómo te sentiste personalmente? O sea, ¿nunca llegaste a tener miedo o más bien fue una motivación a defender precisamente esa libertad de expresión que bien remarcas? Y para terminar, ¿tú crees que alguna vez te pueda volver a pasar lo mismo con los gobiernos que se vengan de aquí a futuro? Es como el matrimonio y uno se divorcia y piensa que nunca más se va a volver a casar, pero siempre está en el horizonte la posibilidad. Claro. Entonces,
Sí puede pasar. Aunque como paréntesis cortito diría que los mayores censores no necesariamente son los gobiernos. A veces sí, porque crean legislaciones de instituciones dedicadas a eso. Pero el mayor censor muchas veces es la gente en las redes sociales. La masa informe, ¿no? Que no anónima, que ejerce un efecto en la psiquis de los individuos de coerción, de represión. A nadie le gusta ser insultado, por ejemplo, en las redes, ¿no es cierto? Pero bueno, Ujú. puede volver a pasar. Y para mí la rectificación, sí, me encantó porque me parecía tan absurda, tan ridícula, que al mismo tiempo, porque mi mente está entrenada así, yo vi una oportunidad ahí. Dije, es perfecto, es que aquí en la rectificación yo voy a hacer algo parecido a lo que en efecto hice. ¿No? Una ocasión de ponerles en ridículo, me dieron el chance de seguirles jodiendo, por decir así, ¿ya? Ok, Y yo, y yo me pregunto, ¿dónde está Carlos Ochoa, que era el gran zar de la censura en el Ecuador? vaya ¿Quién a es saber, ¿no? Carlos Ochoa? Es un chicle pegado en el zapato, ¿no? Bueno, bueno, Bonil, siendo ya las 12 del día, vamos a dejarle la última pregunta para ya, bueno, dejarlo ahí con su agenda. Igual agradeciéndole nuevamente por estar aquí en el medio. Esperemos haya otra oportunidad para tal vez extendernos un poco más. Voy a hacer una pregunta como la misma dinámica con la que arranqué, ya que le hice la del nuevo Ecuador, ahora le pregunto, digamos que yo le hago un podio, le dibujo un podio, ¿no? Uno, dos, tres. Y usted tiene que dibujar tres personajes en ese podio, poniéndolo en uno, dos o tres. Pero vamos a estos personajes ser expresidentes de la República. ¿A quién pone primero, segundo y tercero? Usted tiene que dibujar a estos personajes. Ya el podio está, yo ya se lo dibujé. Ya. ¿Y cuál era la competencia? ¿Qué modalidad? Uy, bueno, Robo, ya pensé que no iba a llegar tan robo, lejos. deshonestidad. No, no, mentira. El mejor presidente. Es que lamentablemente no funciona así mi cerebro tan binariamente, ¿no? Porque no creo, había hace años el concurso del mejor ecuatoriano y salió Eloy Alfaro, ¿no? Todos los personajes tienen sus Bueno, bemoles. de lo que usted vio, pues, ¿no? De lo que también usted vivió como política en el país. Pues claro, decirme Eloy Alfaro. A ver, lo que pasa es que muchos presidentes impopulares, como Osvaldo Hurtado, por ejemplo, o como Rodrigo Borja, eh, han sido ni chus ni mus para la gran mayoría. Pero hay presidentes que, que les ha tocado ser responsables con la crisis fiscal y hay otros que no les ha importado con tal de mantener la popularidad. Con popularidad y dinero y propaganda puedes convertirte en el mejor presidente de un país. Pero si te toca ajustar los pantalones al país, ajustar la correa, pues eres el peor. Pero son presidentes que toman medidas necesarias. Entonces, eso hace que sean presidentes responsables. Por eso es que no me voy a excusar de responderte así, porque creo que es importante también ver de ese otro modo, Andrés, ¿no? Ok, Los muy bien. populares, los populares a veces no siempre son los mejores, ¿no? Por supuesto, así es. Bueno, gran reflexión. Bonil, le quedo nuevamente agradecido. Fue un placer hacerle algunas preguntas más que sea aquí en nuestro espacio. Agradecerle igual la difusión cuando ya saquemos algún extracto interesante por las redes sociales. De ahí en más, no sé si quieras tal vez aprovechar el medio y lanzar algún tipo de proyecto o algo que estés trabajando ahorita ya para cerrar la entrevista. No, te agradezco mucho, me encantó conversar contigo, te deseo mucha suerte, éxito, porque aquí lo que te va a dar eso es la constancia, que es un camino largo y en la medida Claro. que a eso seguro lo vas a lograr, Andrés. Así que gracias por tu espacio también. Tiene que darse una vueltita por Guayaquil, ¿ah?
Sí, oye, me encantaría. Mi esposa es de Guayaquil, no hemos ido tiempos y entonces ya es hora de ir a comer un... Para ti, ¿cuál es el mejor sitio para comer el caldo de manguera ahora? El mío, allá, acá, chuta, ahí sí lo voy a decepcionar. Yo creo que me falta calle. Yo para hacer de caldo de manguera, Ah, chuta. entonces ya no hablemos. Ahí ya usted ya me hizo quedar mal ahí. Yo pensé que me iba a preguntar ahorita que lo que estaba de moda, pues el bolón encebollado. Ah, el concurso del mejor desayuno. Bueno, ahí en el Mercado del Río hay también muy buenos Sí, locales, ¿no? sí, sí, O suele no haber vas también allá bastante. tampoco. Suele haber bastante. Debería ser algo así, pues un concurso tipo Ibai también, con las Sí. caricaturas. Muy bien. Listo, Cuando bueno, vaya por ahí, entonces ahí te llevo a comer un caldo de manguera. nada, y también si viene por acá, lo comprometo también venir de forma presencial acá al estudio, porque ahí seguramente podremos conversar más. Muchísimas gracias, Bonil. Estuvo con nosotros Javier Bonilla. Bueno, Bonil también conocido, ahí está en las redes sociales, está en la claqueta @BonilCartoon, por el que desea todavía seguir su trabajo, ver sus obras, que por cierto, hoy día vi que reaccionó a lo de Aquiles y Luisa González, ¿no? Esa es la que salió en Diario El Universo, ¿no? Sí, sí, ahora topé ese tema, pero mira, tú no eres casado, ¿no? No, no, O no. sí, Por suerte, no. todavía. Bueno, cuando te cases, si te casas, te vas a dar cuenta que hay días buenos y hay días malos. Lo mismo pasa en las caricaturas. Hay días buenos y hay días malos. Pero ¿por qué lo Ya. dice? Que la de hoy día fue malo. Me hubiera gustado que tenga más ají, más picante, ¿no? Pero bueno, ahí salió. Es como Ah, el ok. pan. Un pan hay que Es verdad, ahí hacerlo le todo. estaban preguntando que no le puso el grillete al alcalde y otras cosas más que le Eso, faltan. mira. Es que pasa eso, ¿no? A veces se te va un detalle y le ves al día siguiente y dices, no era de haberle dibujado, en vez de otro que me decía, era que le dibujes no, como Rana René y cosas así, ¿no? Oiga, una última, ¿cierto? ¿Cómo podría dibujar usted el cartel de los soles? Porque yo no tengo ni idea. Si a usted le piden ahí en el diario dibujar el cartel de los soles, no sé qué pusiera yo en el cartel de los soles, pues. Basta con dibujar a Maduro y a Diosdado. Ahí, Bueno, yo creo que ahí uno ve esas figuras y ya sabe que es el cartel de los soles, ¿no? bueno, listo, Javier, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias, siendo 12:06 de la tarde. Gracias también a los que preguntaron. Estamos viendo ya, volvemos nuevamente para dar las noticias restantes. Gracias, Bonel, un placer de nuevamente. Un gusto, Andrés. Hasta pronto. Chao. Chao, nos vemos.